Yeah. Live free, speak your peace. Stay humble in these streets, yeah. In these streets. Let's go. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls for the ones. Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar lo que podría ser la futura Kawasaki Z400 versión RS, la cual tiene grandes posibilidades de llegar próximamente al mercado mundial, así como lo hizo recientemente la nueva Kawasaki Z650 RS, de la cual podemos deducir que compartirá diseño con la RS400 y llegará a la gran mayoría de países donde la marca tiene a la venta la familia RS. En este video les contaré el posible precio de venta para el mercado latino, sus posibles características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta. Así que si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. Yeah. Live free, speak your peace. La actual familia RS de Kawasaki está inspirada en el modelo de 1972 llamado Kawasaki Z1, la cual era una superbike de 4 cilindros en línea y de 903 centímetros cúbicos, que fue llamada en esa época por la marca como la motocicleta de calle más rápida del mundo, mientras que la nueva generación y la evolución de esta Z1 nace en 2017, cuando el modelo Kawasaki Z900 RS fue visto por primera vez en el evento Tokyo Motor Show en octubre de ese año, y la cual está desarrollada sobre todo el apartado ciclomecánico de la Naked Z900, y desde ese momento se ha visto la intención de la marca por ampliar la cantidad de modelos con la referencia RS, paralelamente con los modelos Z. Por otro lado, la marca japonesa nos enseñó en septiembre de 2021 la nueva Kawasaki Z650 RS, la cual iba a ser presentada también en Tokio, pero a raíz de la cancelación del Motor Show, la marca oficializó la presentación de manera virtual y solamente se dejó ver por primera vez en el EICMAC de Milán, Italia. Finalmente, esperamos que para el segundo semestre de 2022 se presente en sociedad la futura Kawasaki Z400 RS, ya sea en el evento italiano o en el Motor Show de Japón. Live free, speak your peace. Como dato curioso les comento que de hacerse realidad la presentación de esta nueva motocicleta, es altamente probable que la marca mantenga y recicle todo el diseño exterior y detalles retro del modelo RS650, mientras que su motorización y el apartado de suspensión y frenos obviamente estarían donados por la Kawasaki Z400. Todo esto siendo muy normal en la actualidad en todas las compañías fabricantes de motocicletas, y hace parte de las estrategias de estas marcas para hacer más accesible los nuevos productos en el mercado. Yeah. Live free, speak your peace. En el apartado mecánico, este nuevo modelo Kawasaki RS, al tener el mismo motor de la Z400, podría destacar por ser un DO-HC 4 tiempos de 2 cilindros en línea de 399 centímetros cúbicos, con un doble árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Su potencia máxima podría estar por los 45 caballos a 10.000 RPM y su fuerza de torque máximo sería de unos 38 Nm a 8.000 revoluciones por minuto. Este motor obviamente estaría refrigerado por líquido, contará con inyección electrónica de combustible y tendrá una transmisión de 6 velocidades. Su relación de compresión sería de unos 11.5 a 1. Tendría embrague antideslizante y asistido. Su peso total estaría por encima de los 165 kilogramos. El tanque de almacenamiento de combustible sería de unos 12 litros. Su autonomía de consumo promedio estaría por encima de los 26 kilómetros por litro o 100 kilómetros por galón. Y finalmente su velocidad máxima podría superar los 180 kilómetros por hora. Yeah. Live free, speak your peace. Hablando del diseño, esta futura Kawasaki 400 destacaría por toda esa estética retro y neoclásica combinada con toda la tecnología actual, y la cual estaría totalmente inspirada en la versión RS650. Al frente, en esta motocicleta sobresale el faro de corte clásico y diseño circular, la iluminación full LED en su luz principal y en sus direccionales, el guardabarro minimalista, el tablero de instrumentos digital con cuenta revoluciones y velocímetro análogo, los espejos retrovisores, el manubrio alto de una sola pieza y el tanque de combustible clásico y alargado. En la parte media destaca el sillín recto de una sola pieza, las tapas laterales que protegen la electrónica, el sistema de escape pequeño en la parte baja y el chasis multitubular enrejado en acero. En la parte trasera tenemos el stop circular con bombillo LED y el guardabarros y portaplaca pequeño.
En la suspensión tendríamos una horquilla telescópica convencional de 41 milímetros de diámetro y de 119 milímetros de recorrido. Y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en acero acompañado de un monochoke tipo Unitrap ajustable de 129 milímetros de recorrido. En los frenos tendríamos un disco de 310 milímetros de diámetro con una pinza de 2 pistones de la marca Nissin y un disco de 220 milímetros en la parte trasera con una pinza también de la marca Nissin. Y además esta motocicleta contaría con sistema de ABS antibloqueo de doble canal. En las llantas posiblemente tendríamos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos 110-70 en la parte frontal y 150-60 en la parte trasera. Y como distancia mínima al suelo tendríamos 140 milímetros y como altura al asiento tendríamos 780 milímetros. Yeah. Live free, speak your piece. Hablando del posible precio de venta de esta futura Kawasaki RS400 en el mercado latino, podemos decir que esta motocicleta subirá en promedio un 13% si la comparamos con el modelo que conocemos Naked Z400, y es básicamente lo mismo que ocurre con la Kawasaki RS650 y la Z650, donde vemos que el modelo Z tiene un precio de venta al público en España de 7.500 euros, mientras que la RS vale 8.500 euros. En este orden de ideas, es probable que esta futura Kawasaki pueda salir al mercado por un precio de venta al público de 26 millones de pesos colombianos, unos 6.500 dólares americanos al cambio actual, unos 142.000 pesos mexicanos, unos 36.500 soles peruanos y unos 34.000 reales brasileños. Como siempre muchachos, es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro. Yeah. Live free, Bueno parceros, estaremos muy pendientes a toda la nueva información que podamos tener sobre esta nueva motocicleta. Como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.